Nos da mucho gusto estar con ustedes compartiendo esta mañana para llevar a cabo la mesa magistral titulada Diálogos metodológicos en el marco de la investigación social actual, que pertenece al eje temático número 11 del noveno Congreso Nacional de Ciencias Sociales, titulado este eje La formación teórica y metodológica del profesional, el docente y el investigador de las ciencias sociales. Esta mesa es, digamos, la segunda parte de, de una primera que tuvimos sobre diálogos epistemológicos en el marco de la investigación social actual. Y bueno, entre ambas mesas, el objetivo ha sido darles a conocer el trabajo que se está realizando en el seminario de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales sobre diálogos metodológicos, cuyo objetivo, uno de sus objetivos principales, es la elaboración de un cuaderno de apoyo a la investigación que se está realizando de manera conjunta entre investigadores de este instituto e investigadoras y también con otras investigadoras de otros centros, ¿no? Es un cuaderno de investigación que está coordinado principalmente por la doctora Matilde Luna. También estamos ahí involucradas en este proyecto, la doctora Ana María Morales y una servidora. Bien, el día de hoy queremos presentarles tres de los trabajos que se van a incluir, o tres de los capítulos que se van a incluir en este cuaderno de apoyo a la investigación. Y bueno, para ello quisiera darles antes una introducción para señalar brevemente cuál es la idea que tenemos y cuál es la guía, ¿no?, que existe sobre este cuaderno de apoyo a la investigación en las ciencias sociales. Para ello, ¿me puedes permitir? Sí, gracias. Bien, bueno, voy a voltearme un momentito para poder ver. Bien. Bueno, este cuaderno, que como título preliminar lleva diálogos y debates epistemológicos y metodológicos en el marco de la investigación social, busca, ¿no?, cuatro grandes áreas, ¿no? El primero es que su contenido abarque posibles diálogos entre los diferentes enfoques y métodos que usualmente consideramos en las ciencias sociales distantes o excluyentes. Es una búsqueda de mostrar de una manera muy didáctica también los posibles puentes que se pueden ir tendiendo, ¿no?, entre metodologías y enfoques diversos, pero ahorita mencionaré algunos de ellos, que usualmente concebimos cuando estudiamos e incluso cuando ya realizamos investigación en las ciencias sociales como opuestos o que simplemente ni siquiera pueden tocarse, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál es nuestro propósito? Pues la comprensión de fenómenos sociales en entornos complejos e inciertos y vistos desde esta posibilidad y esta apertura a establecer diálogos y puentes, ¿no?, entre enfoques y metodologías que nos permitan abordar de una mejor manera estos problemas o estos fenómenos sociales complejos que estamos viviendo. Nuestro interés, ¿no?, es hacer explícito también presupuestos e implicaciones de dilemas o falsos dilemas. ¿Por qué dilemas o falsos dilemas? Porque el dilema nos implica dos posiciones, ¿no? O sea, tenemos que elegir entre dos posibilidades y por eso se plantea también como falsos dilemas, porque nosotros consideramos que podemos trabajarlos desde una perspectiva como tensiones entre estas dos posibilidades que no necesariamente están confrontadas o que son irreconciliables y que no se pueden tocar, ¿no? Entonces, en este cuaderno de investigación abarca tanto capítulos donde desde una perspectiva epistemológica se reflexiona, ¿no?, sobre esto que estamos diciendo de los diálogos, los puentes y demás, pero también una parte que considero muy rica del libro, que es la experiencia.
Entonces, diversas investigadoras e investigadores, bueno, pues estamos planteando nuestras experiencias de investigación, haciéndolas de la manera más didáctica y accesible, ¿no? Posible para pues compartirlas con estudiantes o investigadores que nos permita eh, difundirla de la manera pues más accesible posible, ¿no? ¿Cuáles son los diálogos posibles? Bueno, algunos, por mencionarlos, está pues esta dicotomía o este dilema entre el objeto y el sujeto que nos encontramos. También una que es típica y que se ha hablado mucho de ella, que es entre la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa, la relación caso-contexto, la estructura agencia y también esta dicotomía entre causalidad y significado. Bien. No tengo problemas con este. Ok. ¿Cuáles son los principios que nos guían en este cuaderno de investigación que estamos realizando de manera colaborativa? Bueno, el primero es la diversidad, ¿no? Todos y todas coincidimos en una postura pluralista en la cual estamos abiertos a las diferentes metodologías, pero también a las diferentes disciplinas, ¿no? Y cómo podemos lograr estos puentes para que se toquen a través de la interdisciplina. El segundo es el rigor metodológico, ¿no? La diversidad no está peleada, ¿no? Ni la creatividad están peleadas con el rigor metodológico, ¿no? Es tenerlo presente como salvaguarda ante cualquier fuente de distorsión, ¿no? Porque cuando hacemos estos puentes para tratar de convertir los dilemas en tensiones, bueno, pues siempre está esta posibilidad, ¿no? De que pudiera haber alguna distorsión o algo que no esté pues ajustándose correctamente en términos metodológicos. Entonces, bueno, siempre llevándolo con un rigor metodológico. Y tercero, y un elemento muy importante, que es la creatividad para articular estos elementos diversos que usualmente nos hemos aprendido que están en casillas distintas, que son incluso a veces irreconciliables, que bueno, y para eso necesitamos pues una enorme carga de creatividad para poder imaginar cómo se pueden encontrar y de esa manera establecer diseños metodológicos y epistemológicos también, bueno, modelos analíticos que puedan encontrarlos, ¿no? Entonces, bueno, diversidad, creatividad, pero siempre con esta perspectiva del rigor metodológico. Por último, solo me resta comentarles, antes de dar paso a la exposición de mis compañeras, bueno, pues una breve reflexión metodológica que la cual pues también atraviesa estos objetivos y propósitos que tenemos con la realización del cuaderno de investigación. La primera sería que la metodología no solo responde a la pregunta de investigación, sino estos cómo, ¿no? que siempre nos atraviesan en la investigación social, pues también son resultado de las transformaciones de nuestra realidad social y de nuestra realidad científica, ¿no? Que van de la mano. Y entonces, en ese sentido, pues nuestros cómo responden al surgimiento de nuevos problemas sociales, ¿no? Que estamos viviendo con una creciente complejidad. La UNESCO, a través de este documento de Beyond Limits, publicado en el 2022, menciona pues algunos de ellos que pues no son familiares ya: cambio climático, persistencia de conflictos armados, inequidad en los ingresos y desigualdades, la caída generalizada de las democracias, y habría que también señalar otros temas como el fortalecimiento de movimientos sociales tan importantes como el feminismo o la incursión y más bien la transversalidad que hoy tienen las redes sociodigitales en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de temas nos obliga a pensar en nuevos cómo, y estos cómo muchas veces están atravesados por la posibilidad de estos puentes, estos diálogos que realmente permitan resolver las problemáticas a las que nos estamos enfrentando. También
la metodología está atravesada necesariamente por estos nuevos enfoques que hoy tienen las ciencias sociales y que para nosotros nos parecen determinantes al abordar los temas que estamos desarrollando en el cuaderno, que es el primero, pues el compromiso social, ¿no? La incidencia, que hoy es un tema tan importante para las ciencias sociales y para la investigación, la exploración de nuevas fronteras y tender puentes entre disciplinas, ¿no? Particularmente la interdisciplina, y bueno, pues este compromiso que también tenemos con la ciencia abierta y la movilización del conocimiento. Y bueno, pues ya no me extiendo. Ok, y bueno, vamos a dar paso a la exposición de mis tres compañeras, y para ello, bueno, voy a presentar la exposición la primera exposición, que está a cargo de la doctora Fiorella Mancini. Esta mañana ella físicamente no nos puede acompañar, pero pues ha dejado un video con su presentación grabada. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa el día de hoy. Lamentablemente no puedo estar de manera presencial compartiendo con mis queridas colegas este congreso tan esperado, por lo que les pido una disculpa, pero la verdad es que quise al menos poder estar presente a través de estos nuevos medios de comunicación que nos permiten al menos dialogar a la distancia. El título de mi ponencia está relacionado con los avances de una investigación colectiva que estamos haciendo no solo con Laura y con Ivonne y con Karina, sino también con un grupo más amplio de investigadores e investigadoras, tanto del Instituto de Investigaciones Sociales como de otras instituciones académicas, en las que estamos discutiendo diversos aspectos metodológicos de la investigación social contemporánea. Y en mi caso estoy intentando reflexionar sobre lo que precisamente indica el título de la ponencia, que es el estado actual del debate quali-quanti y el ideal de los métodos mixtos, desafíos para la investigación y para la docencia. Y para ello, lo que preparé para el día de hoy es precisamente presentarles algunos de los que yo considero que son los principales desafíos que presenta actualmente el debate quali-quanti, sobre todo de cara a la docencia en materia de metodologías aplicadas a las ciencias sociales, y en ese sentido me parece que algunos de los principales problemas son básicamente estos tres. El primero tiene que ver con lo que yo denomino dos estilos, una misma lógica investigativa. El segundo, el axioma problemático, por así decirlo, de los manuales de metodología, que indica que el método depende de la pregunta de investigación, algo que yo misma no solo aprendí, sino que también reproduzco entre mi alumnado, pero que creo que hay que matizar. Y el tercero, que es una especie de fantasía alrededor de esta idea de que los métodos mixtos son una solución superadora, digamos, del debate quali-quanti. Así que déjenme desarrollar muy brevemente cada uno de estos desafíos, insisto, sobre todo de cara a la docencia y específicamente de la docencia a nivel de posgrado. En un trabajo reciente yo he argumentado lo siguiente: 62% de las mujeres trabajadoras en México sufre durante más de 20 años de sus vidas, en promedio, trayectorias laborales erráticas, entrando y saliendo del mercado de trabajo, con cursos de vida desclasados y empleos precarizados. En una investigación también reciente, Pantoja, en 2023, da cuenta del sufrimiento de mujeres desempleadas a través del siguiente relato: no encontraba trabajo, no encontraba nada. Al ver la situación que teníamos, fue una de las situaciones más duras que me tocó vivir. Fue ver a mi ex esposo en el patio de la casa, que solo teníamos en ese momento 25 céntimos o 25 centavos para todo el día, para la comida de los dos niños, la nuestra, y para que él se fuera y volviera de trabajar. Entonces era imposible. Con esos 25 céntimos compramos, te juro, que compramos 2 huevos y teníamos tortillas congeladas. Y ese día yo dije, esto no me vuelve a pasar. ¿Qué tienen en común estas investigaciones?
La respuesta más inmediata es que ambas dan cuenta de la vida y del trabajo de mujeres de sectores populares, de la magnitud y las características del problema del empleo femenino y del modo en que las propias mujeres lo viven y perciben. Sin embargo, ambos argumentos presentan una conexión lógica y metodológica más apremiante y más profunda. Detrás de una secuencia estadística de trayectorias laborales hay experiencias de vida concretas que se materializan en narrativas particulares. Al mismo tiempo, dichas experiencias no son aisladas, sino que se encuentran ancladas en trayectorias secuenciales que vive exactamente el 62% de las mujeres trabajadoras mexicanas. ¿Acaso podríamos decir que un dato es más relevante que otro o que inclinarse por una perspectiva u otra es solo una cuestión de preferencias o saberes? Si bien en términos generales, desde hace algunos años se propugna por el diálogo y el cierre del debate quanti-quali, lo cierto es que en el quehacer cotidiano de la investigación en ciencias sociales, esta clausura no termina por ocurrir y el diálogo está lejos de concretarse en las investigaciones empíricas. A diferencia de lo que sostienen visiones dicotómicas de las metodologías en ciencias sociales, las investigaciones de las últimas décadas han demostrado que los análisis cualitativos y cuantitativos conforman diferentes estilos de investigación y comunicación del conocimiento científico que, no obstante, comparten una misma lógica inferencial y que es eso mismo lo que permitiría el diálogo que fuera no solo posible, sino también fructífero. ¿Qué quiere decir que lo cuanti y lo quali son simplemente dos estilos de investigación y de comunicación del conocimiento bajo una misma lógica? Bueno, básicamente que a través de diferentes procesos de construcción del conocimiento, a veces estadístico, a veces narrativo, a veces tipológico, a veces documental, se obtienen conclusiones determinadas que necesariamente son conclusiones, son hallazgos que derivan lógicamente, ya sea de una manera deductiva o de una manera inductiva, de dicho proceso de construcción del conocimiento. Este argumento, dos estilos, una misma lógica, es muy difícil de transmitir a las y los alumnos en las clases de metodología, cuando hasta la actualidad, tanto los manuales de metodologías recientes, muy recientes algunos de ellos, como artículos o análisis epistemológicos de las ciencias sociales, siguen reproduciendo la idea de que paradigma, positivista, constructivista, y método, quali quanti, son una misma cosa. Entonces tenemos que leer argumentos como lo objetivo se estudia mediante análisis cuantitativo y lo subjetivo mediante análisis cualitativo. El paradigma predominante en el análisis cuantitativo es el positivismo y en el análisis cualitativo es el constructivismo. En el análisis cuantitativo se puede generalizar, en el análisis cualitativo no se pueden hacer generalizaciones. Ayer mismo en clases leíamos un artículo que decía que el análisis cuanti es frío, mientras que el quali es empático y cálido, que el quanti necesita de teoría previa, pero que el quali no tiene por qué hacer caso a las investigaciones previas o a los antecedentes de investigación, que en lo quali los resultados se reportan de una manera personal y emotiva, y que mientras en lo quanti el criterio de evaluación es la confiabilidad y la validez, en lo cualitativo es la credibilidad, es decir, simplemente creerle a quien hizo la investigación. Ese tipo de cosas leíamos ayer en clases. Entonces, este tipo de razonamiento teórico epistemológico sobre el conocimiento a partir de prejuicios y de una idea absolutista militante de la investigación social se repite y se reproduce de manera mucho más cotidiana de lo que creemos, y las y los alumnos llegan al posgrado con ese arrastre que es muy difícil trabajar en esa desconstrucción de ese tipo de lógicas de investigación. Yo, además de ponerme muy sulfúrica en las clases cuando hacemos este tipo de lecturas, una de las maneras que he encontrado para superar, entre comillas, esos obstáculos pedagógicos es mostrarles investigaciones serias, reconocidas, importantes, que hacen exactamente lo contrario que dicen esos manuales y con los que intento mostrar esta idea de dos estilos, una lógica. Investigaciones cuantitativas, como por ejemplo las de Bericat, sobre emociones, percepciones, representaciones sociales, significados. Investigaciones cualitativas sobre condiciones materiales de vida, empezando por cómo sobreviven los marginados. Investigaciones cuantitativas que están muy lejos del paradigma positivista y que tienen un diseño de investigación súper flexible,
investigaciones cualitativas que tienen muy poco de constructivistas y que tienen un diseño perfectamente estructurado y secuenciado de antemano, como la gran investigación de Annette Lareau sobre la crianza de niños entre familias blancas y negras de clases bajas en Estados Unidos, o el fabuloso artículo de Gilberto Jiménez, nuestro investigador emérito, sobre la generalización en los estudios de caso. En fin, lo que quiero decir es que el debate en términos de la asimilación del método con un determinado paradigma está muy lejos de cerrarse, no solo en la producción académica, sino sobre todo en la enseñanza de metodologías dentro del aula. El segundo punto tiene que ver con la pregunta de investigación y el método para responderla. Si bien es cierto en principio, tal como lo indican los manuales clásicos nuevamente de metodología de la investigación social, que el método depende de la pregunta, también puede sostenerse que esta premisa es un poco más compleja que eso y a la vez más flexible. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en muchas ocasiones, y me parece que todas y todos los que hacemos investigación lo sabemos, dependiendo de los recursos, dependiendo del tiempo y dependiendo de la disposición de información, un determinado problema de investigación puede abordarse desde cualquiera de las dos perspectivas analíticas o desde ambas perspectivas analíticas, que es un poco de hecho lo que pretenden hacer los métodos mixtos. Y en ese sentido yo lo que intento en el aula es mostrar como ejemplo de ese tipo de investigaciones que pueden ser respondidas de distintas maneras, los trabajos clásicos como los de Sampson y Law y los de Sánchez y Jankowski sobre delincuencia juvenil. ¿Estos dos trabajos se preguntan exactamente lo mismo? No. ¿Hay matices? Por supuesto que sí, pero el problema de investigación es prácticamente el mismo y los dos además llegan a resultados muy similares, que es lo que permite acumular el conocimiento sobre el tema. La delincuencia juvenil depende en gran medida de la cohesión social y del capital social y comunitario de las comunidades en las que se crece y se crían las y los jóvenes. Entonces, también creo que les debemos mostrar a las y los alumnos cierta flexibilidad a la hora de cómo elegir el o los métodos para responder sus preguntas de investigación, sobre todo para lograr resultados más realistas y que puedan tener no solo un final, sino un final feliz, como lo es terminar una tesis. Y finalmente, la tercera idea plantea que si bien se habla de los métodos mixtos como solución superadora para el debate metodológico entre los enfoques cualitativos y cuantitativos, en la práctica de la investigación social, esta aproximación se concibe en realidad más como un ideal que como una aplicación concreta y rigurosa, donde lo que predomina, en cambio, es o bien la sumatoria superposición de métodos o bien la utilización de uno como insumo secundario para la utilización del otro como método principal. Eso ya lo demostró tanto Craswell a nivel internacional como Pacheco y Blanco para el caso mexicano. Entonces, en ese sentido, y como dicen en México, voy a dejar esto por aquí y me voy a ir silbando bajito, creo que hoy en día deberíamos pensar más que en métodos mixtos, avanzar sobre todo en métodos experimentales en ciencias sociales, algo que se viene haciendo en muchas partes del mundo y en México todavía no nos hemos atrevido tanto, salvo algunas honrosas excepciones, como por ejemplo los trabajos de Raimundo Campos en el Colegio de México sobre discriminación laboral y las fotos en los currículums vitae de las y los trabajadores. Me parece que puede ser mucho más enriquecedor pensar en estas nuevas alternativas de investigación social más que en seguir esperando que sean los métodos mixtos los que permitan superar el debate análisis cualitativo, análisis cuantitativo. Quiero cerrar finalmente con una reflexión sobre la importancia de enseñar metodologías aplicadas a las ciencias sociales en nuestras universidades con seriedad y rigurosidad, con ética e involucramiento, y sobre la importancia del diálogo metodológico para los resultados de investigación que permita superar esta falta de comprensión del otro y que proponga alternativas novedosas para el fin último de la investigación científica, derivar hallazgos a partir de lo que observamos, es decir, para hacer inferencias lógicas, válidas y confiables sobre la vida social. Y para eso necesitamos más y mejores textos metodológicos como los que pretendemos hacer en estos cuadernos de investigación del que formamos parte tantos mis colegas como yo en esta mesa. Muchas gracias. ¿No? O sea, cotidianamente estamos investigando. Y cuando yo les digo, cuando doy mi clase de estadística y principalmente de inferencia, todo el tiempo estamos haciendo inferencia estadística. Cuando conocemos a alguien, y principalmente si nos interesa,
empezamos a hacer estimaciones, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Trabaja, no trabaja? ¿No? ¿En dónde vive? Y empezamos a ver, dependiendo de cómo se ve, acudimos a nuestros recuerdos y a las personas que tienen ese grupo de características similares. Entonces, eso es algo que hacemos de manera cotidiana, ¿no? En todo momento estamos haciendo nuestras estimaciones, a veces con cierto margen de error, ¿no? Siempre el ingreso es el que tiene el mayor rango de error, ¿no? Pero también hacemos estas estimaciones cualitativas y cuantitativas. Cuantitativas pensando también como una cualidad que tienen, ¿no? Entonces, también nos vamos a ver de acuerdo a su presencia, qué es lo que opina, con qué partido político está, ¿no? Entonces nos pasamos haciendo esas inferencias, digamos, ¿no? De las personas. Entonces, verlo de esta manera, dejar surgir las preguntas de manera natural, eso es lo que hacemos siempre y lo que tratamos de poner en estos procesos de investigación. Si consideramos que la realidad social tiene dimensiones objetivas, pero que también está cargada de valoraciones subjetivas implícitas, que dependiendo del enfoque que se adopte, se estará en posibilidades de abordar uno u otro. Y en el mejor de los casos, ambas dimensiones, si somos capaces de plantear algunos. Pero también hay que estar como muy conscientes de qué es lo que vamos a poder abordar. Estas partes que digamos son objetivas de alguna manera o estas que son subjetivas de alguna manera. Yo soy demógrafa, entonces tampoco tengo problemas, ¿no? Entonces yo les digo que yo vivo la investigación sin problemas hasta que me encuentro con los qualis, porque desde el planteamiento de la investigación y del diseño metodológico que yo voy a utilizar, pues no tengo problemas en cuanto a cómo, por cuál me voy a decantar y después qué tipo de investigación, qué tipo de información es la que yo voy a poder analizar, ¿no? Pero el reto está en la otra, dejar de lado esa parte subjetiva o cómo voy a ser capaz o no de tomar en cuenta esas otras valoraciones subjetivas que no se pueden dejar de lado. Otra cuestión que pone es, y que siempre nos decimos, ¿por qué nos vamos? ¿Por la cantidad o por la cualidad? ¿No? Entonces dicen, ¿nos vamos por muchos o nos vamos por poquitos? Que casi siempre es, a ver, mide tus fuerzas, ¿te vas por una encuesta o te vas por unas entrevistas? Entonces, ¿nos vamos por cantidad o nos vamos por cualidad? ¿No? Si se pone en términos del tipo de información que se requiere para un tipo de análisis u otro, no es factible pensar que toda la información que se requiere para el análisis de un fenómeno social sea exclusivamente de una naturaleza o de otra, que es lo que les había mencionado hace un momento. Y como siempre nos remitimos, el criterio para seleccionar un método u otro está determinado en primera instancia por la naturaleza del problema. Y yo les digo, por la parte de la naturaleza del problema que querramos analizar o que podamos analizar en este momento o en el momento en el que estamos haciendo la investigación. Una cuestión que a mí me pareció muy importante que encontré es esta parte es investigación formativa o investigación científica. Cuando estamos en la parte de la docencia, se toma como que los estudiantes están haciendo investigación formativa. Y en ese sentido se le quita cierta seriedad o rigurosidad, porque entonces es para formarlos, pero además para que cumplan un requisito, ¿no? Entonces, esto es como la invitación a que sea, más allá de una investigación formativa, se trate con la rigurosidad que se toma cualquier investigación científica. En algunos casos nos hemos encontrado con situaciones en las que estudiantes han tenido que modificar la estrategia de investigación porque ya no les da tiempo de hacer lo que habían planeado originalmente.
¿no? Y entonces ya cuando están así, ya tienen sus preguntas, tienen su marco y tienen su todo, resulta que habían planteado una estrategia y se tiene que cambiar. Si somos rigurosos en estricto sentido, si cambiamos estrategia metodológica, nos tendríamos que regresar a revisar también la pregunta de investigación, nuestro marco, y no nada más cambiar el instrumento con el que vamos a captar la información. El tipo de investigación que realizan los estudiantes es investigación formativa y se ha pretendido hacer una distinción entre la investigación como tal y la investigación científica. La investigación formativa se parte por asumir como criterio de cientificidad la aceptación por parte de una... la investigación científica se parte de que hay una aceptación por parte de una comunidad científica. Y la consideración de que el papel de la investigación en las instituciones educativas es fundamentalmente el de formación, entonces puede ir o pueden cambiar algunos aspectos sin que tenga que tener esta aprobación, digamos, científica por parte de la comunidad. Esta visión acotada de la investigación formativa que se realiza durante este proceso de formación limita el desarrollo orgánico de la investigación desde el inicio, desde la definición del problema de investigación, y restringe la libertad para elegir el método de análisis más pertinente. Si bien la etapa de formación debe permitir cierta flexibilidad en el diseño y desarrollo de los proyectos de investigación, vale la pena tomarse el tiempo al inicio para la definición coherente del diseño de investigación y, por lo tanto, de todo el proceso de investigación. Se debe tener en cuenta que la modificación en la estrategia metodológica, cuando un proyecto ya esté en etapas avanzadas de elaboración, debería implicar, lo que les comentaba, el regreso a la revisión de todo el planteamiento, alcances y limitaciones y aspectos que con la nueva estrategia se estarían aportando, más allá de una cuestión de tiempo, recursos o habilidades. Por otro lado, tomando nuevamente a Camaro, la formación para la investigación permite poner en práctica y cuestionar los conocimientos adquiridos, adquirir nuevas maneras de comprender la realidad, ubicarse en situación activa, enfrentar las dificultades de construcción de conocimiento y darse cuenta de las limitaciones de lo que sabemos y de lo que ignoramos. Mas nunca implica una formación doctrinaria y dogmática de propuestas o modelos de investigación. Implica un aprendizaje y elaboración antes de arribar a la posibilidad de la construcción de nuevos conocimientos. Así, la formación para la investigación es un quehacer académico consistente en promover y facilitar el acceso al conocimiento y el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes que demandan la práctica de la investigación. En este sentido, vale la pena reflexionar en torno al papel que se tiene como guías en el desarrollo de una tesis, teniendo particular cuidado en evitar que, una vez asignado el guía, el tutor, de manera automática se define el método de investigación que se seguirá. Los estudiantes deben tener la oportunidad de definir su propuesta metodológica, indagar nuevas maneras de comprender la realidad, darse cuenta de sus limitaciones, solventarlas y avanzar, pero también deben tener la oportunidad de descubrir sus habilidades. Y esto es, en algunas ocasiones, lo que suponemos es que, pues, si me dan una tesis que voy a dirigir, supongo que lo ideal sería que se fuera por el análisis cuantitativo. Y entonces eso marca al estudiante, marca el tipo de investigación, no solo de parte del tutor, sino también del estudiante, que se siente obligado a cumplir con ciertas expectativas que tiene el que lo está guiando. Otra cuestión que nos encontramos y que es una constante y que inquieta también el proceso de investigación, y en particular a los estudiantes que están en este proceso, es el alcance de la investigación. La investigación
la buscan para explicar o para describir un proceso. Y siempre o muchas veces se acercan y dicen, mi investigación solo va a ser descriptiva. Y entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene de malo que tu investigación solo sea descriptiva? Y entonces lo que siempre buscan es explicar. Explicar es responder a las preguntas acerca del por qué. ¿Por qué algo es así o se manifiesta de una determinada manera? ¿Por qué, qué, cómo y para qué? El conocimiento científico es una descripción y explicación de los hechos. No es sencilla una descripción. Describir es señalar aspectos reconocibles o signos característicos de las cosas. Explicar es incorporar un hecho bajo un enunciado general. La descripción se constituye en un recurso necesario para la explicación. Sin la descripción no podemos tener este proceso de explicación, ya que expone con detalle los hallazgos planteados por las observaciones realizadas. Responde a la pregunta sobre cómo se presenta o se manifiesta el fenómeno. El alcance que tenga la investigación depende del momento en el que se encuentra el estado del arte del problema a investigar. Problemas emergentes requieren de una descripción, de un primer acercamiento que permita tener una primera impresión de lo que está sucediendo. Por tanto, sería recomendable minimizar este tipo de investigaciones, ¿no? Es importante tener presente que la integración de técnicas requiere que no se pierda de vista las preguntas sobre la realidad social inherentes a cada método, pero además con el fin de identificar aspectos comunes en cuanto a la definición de una u otra estrategia metodológica. A continuación presento algunos aspectos a tener en cuenta tanto en la definición de investigaciones de corte cualitativo como en las de corte cuantitativo, y las cuales requieren de la misma seriedad y tiempo para su atención. En particular tocaré dos aspectos. Ok. Cuando pueda salir la publicación, lo que ustedes van a encontrar, uno, la importancia de la selección de la muestra como elemento básico e inicial en el desarrollo de proyecto de investigación, tanto cualitativo como cuantitativo, así como la relevancia de este aspecto como sustento para el análisis y resultados que se obtengan. También voy a tocar en la publicación, voy a reflexionar en el sentido que tienen diversos atributos que se consideran se deben cumplir las buenas muestras, ya sean cualitativas o cuantitativas. ¿Son significativas? ¿Son representativas? ¿Qué nivel de confianza tienen? ¿Tienen precisión? ¿Tienen validez? ¿Son generalizables? ¿No? Que ahora también andamos tocando esos puntos en la parte cualitativa. ¿Son generalizables o no son generalizables? En principio dirían, no, como si son cualitativos. La generalización tiene otro sentido distinto al que tiene la investigación cuantitativa, ¿no? Tenerlo en mente nos da como otra idea de cómo abordarlo. Entonces, cuando lo tengamos en su momento, entonces será un gusto poderlo platicar con ustedes. Por supuesto. Muchísimas gracias, Ivonne, por esta exposición en la que, bueno, nos has planteado dicotomías tan importantes, ¿no? Que nosotros estamos tratando en el libro y que además de las que ya hemos mencionado, como esta dicotomía entre cuanti y quali, entre objetividad y subjetividad, entre general y particular. Bueno, pues Ivonne también suma una tremendamente importante, que es la de entre la formación docente y la investigación social, ¿no? Entonces, me parece muy destacable esto que nos señala de finalmente estas dicotomías son inseparables, ¿no? O sea, son elementos que no podemos pensar uno sin el otro, ¿no? Y por ello es que estamos reunidos en esta mesa y estamos reunidas en este cuaderno, ¿no? Porque pues consideramos la necesidad de tender precisamente estos puentes. Bueno, agradecemos mucho a Ivonne, sabemos que olvidaba decir, Ivonne, obviamente secretaria académica del Instituto de Investigaciones Sociales y actual
responsable del despacho. Bueno, bien, ahora voy a presentar a la doctora Laura Montes de Oca. Ella es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Laura Montes de Oca es maestra en Sociología Política y doctora en Ciencias Sociales y actualmente desarrolla diversos proyectos de investigación dentro del instituto relacionados con temas de gobernanza, participación y toma de decisión e incidencia pública, así como cambio social. Desde 2013 imparte laboratorios metodológicos en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Un gusto tenerte esta mañana. Muchas gracias. Es también un gusto para mí estar en esta mesa, compartir el micrófono con Ivonne. Ayer platicaba con un exalumno tuyo que no vino, ¿no? Pero le dije, pues, ¿por qué no vas a la mesa? Híjole, no, pues porque fue muy exigente conmigo la maestra Ivonne. Entonces, en el Mora, en el Instituto Mora. Yo también fui egresada del Mora, pero tú no me diste clases, entonces, bueno, yo no, me escapé. Bueno, es un placer, es un placer estar aquí con ustedes y, bueno, también haber escuchado a nuestra colega Fiorella, que, bueno, pues como ella lo dijo, no podía estar de manera presencial, pero pues gracias a las tecnologías, pues nos compartió sus reflexiones. Y bueno, pues como ustedes pueden ver, miren que se desconfiguró. Ayer me dormí bien tarde poniéndole cositas bonitas a mi y cuando la vi que la abrieron toda en blanco, dije, no, bueno, pues como para qué. ¿Tú sí la viste bien? Sí. Bueno, qué bueno, exacto. Pero miren, ahora está todo blanco, entonces muy bonita. Les juro que estaba muy bonita, ya la están diciendo las compañeras, pero bueno, pues ahí lo van a ver en blanco y quién sabe qué vaya a ser de las imágenes que puse. Pero bueno, como ven, mi reflexión suma otra tensión que no la habíamos platicado con la doctora Matilde y que ahora la pongo sobre la mesa, con una tensión más relacionada con de qué manera analizamos esta realidad social, ¿no? O sea, la tensión que hay de la investigación social frente a una realidad, ¿no? Entonces, para eso pienso en la posibilidad de pensar a la ciencia social como una pedagogía pública. No sé quiénes de ustedes han conocido, conocen, saben qué es esto de la pedagogía pública. Y bueno, como ustedes lo pueden leer en la diapositiva, es un proceso y es un conjunto de preguntas que podemos, entre otras, ¿no?, hacer estas dos. ¿Cómo podríamos interpretar el mundo como una fuente de aprendizaje, como un lugar de reflexión, ¿no? Por eso les decía que justamente pensar la investigación social en esa tensión con la realidad que estamos analizando, esa es una de las preguntas. Y la otra es cómo podría representarse metafóricamente ese lugar, esa realidad, ayudándonos a comprender mejor la complejidad de su significado, ¿no? Entonces, a partir de esas dos preguntas que surgen de la pedagogía pública, es que, y bueno, y frente a una realidad, bueno, pospandémica, ¿no?, en donde nos dimos cuenta a marcha o con una impresión muy fuerte para muchos de lo complejo, lo cambiante, las diferentes problemáticas que estaban de pronto invisibilizadas y que con la pandemia fueron más evidentes. Y entonces ahí surgen varias interrogantes en los procesos investigativos, tanto de profesionales como de docentes, como de estudiantes, ¿no? Investigación social, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Esas interrogantes fueron mucho más evidentes durante la pandemia y yo creo que la pandemia eso es algo que nos dejó, ¿no? Reflexionar sobre para qué estamos haciendo investigación, cómo vamos a hacer la investigación y por qué estamos haciendo investigación social. Entonces, digamos, esa es una de las fuentes, digamos, de inspiración de esta idea de pensar a la ciencia social y la investigación social como pedagogía pública. Otra fuente de inspiración para mí, para empezar a pensar esto como pedagogía pública,
tiene que ver con lo que ya hemos visto en este mismo congreso, con las ponencias, que bueno, no sé si algunos de ustedes los vieron, lo que dijo Claudio Lomnitz, Manuel Alcántara, Alejandro Portes, ¿no? En torno a de qué manera la ciencia, de qué manera los conceptos, de qué manera la metodología nos permite justamente problematizar esa realidad para tratar de comprenderla, tratar de aprender de ella y tratar, en su medida, de transformarla, de generar conocimiento para transformar una problemática que, bueno, a final de cuentas, los problemas de investigación surgen de problemas sociales, ¿no? Otra fuente de inspiración fue las mesas de trabajo, ¿no? Que la verdad he estado en varias mesas de trabajo del eje 11, de este eje que nos convoca en este espacio, y ha sido muy interesante escuchar y ver paralelismos entre las ponencias, entre las reflexiones que se están haciendo en un estado del norte, en un estado del sur del país, en fin, en diferentes universidades, en diferentes temas, ¿no? La transdisciplina, la interdisciplina, lo que también decía Fiorella e Ivonne, ¿no? Fiorella lo decía muy claramente, dos estilos y una lógica de investigación, y lo que también decía Ivonne, cotidianamente estamos investigando. Entonces, esos elementos los fui encontrando en las mesas de trabajo de este mismo congreso, y esa fue otra fuente de inspiración para seguir pensando en esto de la pedagogía pública, como más bien de la investigación social como pedagogía pública. Y también otra fuente de inspiración fue el trabajo de investigación que estoy haciendo actualmente. Estoy haciendo un trabajo de investigación que tiene que ver con mujeres latinas que viven en Canadá, pero no es un trabajo de investigación, digamos, convencional en el sentido del producto, ¿no? Porque mi producto de ese proceso de investigación va a ser una serie documental, ¿no? Un documental que se va a transmitir en televisión, canadiense. Entonces ahí es justamente pensar la pedagogía pública, la ciencia como pedagogía pública, para aprender de esa realidad, para que aprendamos no solo quienes estamos aquí reunidos, sino esas personas que están allá afuera y que se conectan a las redes sociales y que aprenden de las redes sociales, que aprenden de, bueno, en este caso va a ser de la televisión, ¿no? Porque va a ser una serie que se va a transmitir 2 años por un canal de televisión canadiense y después va a salir a YouTube, ¿no? La van a abrir. Entonces, pensando en eso, en cómo estamos justamente generando conocimiento para nuestra comunidad, para la comunidad académica, pero no solo eso, sino también para la gente que está, entre comillas, allá afuera, ¿no? Entonces, por eso fue la idea de pensar o de compartirles esta reflexión, que todavía la sigo trabajando, de la ciencia social, la investigación social y la construcción y el producto de nuestra investigación, que es el conocimiento, como una pedagogía pública. Y eso tiene que ver con estas 3 implicaciones. Hay muchas más implicaciones, hay implicaciones políticas, hay muchas más implicaciones, pero pensando en el carácter de la mesa y en el carácter de lo que será el cuaderno de trabajo, pienso en estas 3 implicaciones. La implicación teórica metodológica, que implica cómo investigamos esa realidad social de la cual queremos aprender y de la cual queremos que las demás personas aprendan, ¿no? ¿Cuál es la implicación ética? ¿De qué manera garantizamos lo más básico de la ética de la investigación? Es no hacer daño, pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? No nos podemos quedar con esos básicos de la ética de la investigación, sino ir un poquito más hacia el beneficio social, organizacional o comunitario, ¿no? Y por eso la idea, ahí cobra mucha relevancia la idea de la pedagogía pública, ¿no? Y por eso pensar la ciencia y el conocimiento como esta idea de pedagogía pública, y ahí es ¿qué aprendemos como sociedad de la realidad analizada? ¿Qué podemos hacer que la sociedad aprenda de ese conocimiento que nosotros estamos generando, ¿no? Digamos que esa es como la ambición que sería considerar la ciencia social y la investigación social como pedagogía pública. Me detengo en algunos puntos nada más, sobre cada una de estas 3 implicaciones. El primero, que tiene que ver con la implicación teórica metodológica y que tiene que ver
entre otras cosas con lo que ya comentaron mis compañeras, y no me voy a detener demasiado en ello, sino en esto que les decía que fue fuente de inspiración de los colegas Lobnitz, Alcántara y Portes, que estuvieron en diferentes mesas magistrales en este congreso, y es cómo